Reciban un cordial saludo de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Zona 27 en la ciudad de Tunja, Boyacá. Estamos en el segmento llamado Dios cambiando destinos. Siempre estaremos escuchando testimonios que edificarán nuestra vida. Hoy tendremos al hermano Andrés Jarupia, líder de caballeros de la Iglesia Central, quien nos contará, aparte de su vida, de cómo fue su transcurrir, su cotidianidad en la etnia, hasta su encuentro con el Dios del cielo. Hermano Andrés, es un placer que usted esté hoy con nosotros y qué bueno que en este espacio usted nos pueda compartir de ese testimonio con nuestra audiencia. Dios les bendiga y Dios le bendiga, pastor. Gracias por la invitación. Para mí es un placer y un gozo de poder estar aquí con ustedes, tener esa oportunidad de compartir mi testimonio y para todos aquellos que nos escuchan. Para mí es un gran placer, pastor, primordialmente, porque sé que muchos llegarán a Cristo por medio de este mensaje. Amén. Bueno, hermano, cuéntenos más de usted para que la audiencia lo conozca. ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Mi nombre es Jorge Andrés Jarupia Izagama. Este nombre es indígena, más que todo en los apellidos. Vengo de una comunidad indígena. Mis padres, mi madre, todos son indígenas. Fui criado en una comunidad indígena, una etnia, arraigada con todas sus culturas y con todo aquello que lleva a lo espiritual. Tengo 2 hijos y que Dios me ha regalado y soy casado, pastor. Qué bien. Cuéntenos, hermano, esa infancia en esa etnia indígena, donde usted es oriundo. ¿Cómo fue ese tipo de crianza? Lo que usted nos comenta. Yo desde muy niño fui criado y llevado a todo lo relacionado a lo espiritual, a toda esta tradición, a todo aquello espiritual, lo que el pueblo indígena enseña a todos sus hijos nacidos en estos lugares. Mi guía espiritual fue un familiar. Todos aquellos fuimos desde muy niños iniciados y educados con este fin, de ser indígenas Jaibaná. Jaibaná. Sí, señor. Ese término que digamos tiene como definición, que puede saber la audiencia con respecto a ello. Bueno, pastor, el término Jaibaná significa médico tradicional o brujo, que muy común se conoce. Como chamán, como... Sí, señor. Correcto. Es el mismo. Este es el médico sacerdote de la tribu de donde pertenezco. Ajá. ¿Y la selección ahí cómo se da para escoger ese sacerdocio? Desde muy niño somos iniciados. Uh-huh. En el transcurrir se nos inyecta, por decir así, un espíritu. Y en el transcurrir del crecimiento nos van mostrando si realmente somos adecuados o no para ser brujo Jaibaná. O sea que tiene que haber una convivencia, tiene que haber una adaptación. Y si no fuera así, ¿hay algún problema? ¿Por qué? Razón es que no todos son aptos. Uh-huh. No todos son aptos. El mismo espíritu muestra si eres apto o no. Y el médico tradicional, de momento, también mira y analiza si sirves o no. Ajá. Y se supone que desde luego pues fue apto y en eso tuvo que haberse seguido un procedimiento, ¿no? ¿Qué aconteció más? Yo, desde que tengo conciencia, mi madre pues, nos mostró a mí y a otros hermanos que nos ofreciera, pues ella nos ofreció a este espíritu y nos llevó donde nuestro familiar, que era el Jaibaná, el cual empezó todo el ritual junto con otros familiares míos. Entonces ellos, en un ritual que se hizo en una noche, a cierta hora, fue cuando empezamos todos a ser parte de esta tradición, a ser parte de este ritual. Hermano Andrés, ¿cómo se da ese proceso de selección para escoger en ese sacerdocio allá en esa tribu? Escogen a un niño de cierta familia, en este caso fue mi madre la que quiso que yo fuese escogido. Nos llevan a donde está el sacerdote o Jaibaná. Este personaje impone sus manos y nos transmite un espíritu. Y entonces empieza este proceso desde niño
con ese espíritu dentro, entonces empezamos a ver que este niño empieza a tener características, empieza a tener ciertas particularidades en el sentido de su vivir, en su sentido de convivencia con los demás, y empieza a haber un acoplamiento de ser humano con este espíritu o demonios que ya conocemos, pastor. Entonces, ¿de qué trata esto? De saber si realmente sirve o no el niño o la persona con la que fue, por decirlo así, transmitido este espíritu. Quiere decir que entonces hay una serie, digamos, de pruebas para que, desde luego superándolas, entonces se dé el que pueda ser tomado, digamos así, para lo que se propone, digamos así, en este caso, pues, espíritus del mal. ¿Y usted cómo logró superar esas pruebas? ¿Sí la logró o qué puede darnos a conocer? Las pruebas no son fáciles, porque ¿de qué trata esto? El niño es llevado a presión. ¿A presión es qué? Porque en su mayoría de las veces este espíritu toma posesión en esta persona. Y en sueños y muchas veces en ciertas partes se manifiesta. ¿Qué pasa? Que no todos son aptos para este espíritu. ¿Qué sucede con cada persona que tiene este espíritu? El espíritu lo lleva a hacer cosas que nunca había pensado hacer. A tener que ir y meterse al monte, porque el espíritu le dice, terminar por allá perdido, empezar a ver demonios o espíritus, porque eso es una de las características, o uno de los 5 sentidos que le llaman allá, que se activa en el cuerpo y no tiene esa capacidad. A mí personalmente, no digamos que me fue muy duro, pero sí me costó mucho lágrimas, inclusive la soledad, porque ¿qué es lo que lo hace este espíritu? Lo vuelve antisocial a uno, lo vuelve agresivo, cambia mucho la forma de convivir con uno y con los demás, inclusive dentro de la misma comunidad. Y todo eso lo ven ellos, los espíritus, y el chamán o jaibaná, o como queramos llamarlo, médico tradicional. O sea, hay un seguimiento. Sí, siempre va a haber un seguimiento. Y si el seguimiento es positivo, desde luego que sirve. Sí, señor. Y si no, entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando no? Muchas veces el niño, el que está con este espíritu, no logra ser aceptado, porque muestra signos de desesperación. No, el espíritu, el demonio no confabuló. Entonces, ¿qué hace muchas veces? Y en mi experiencia, de pronto lo que yo he visto es que el demonio o espíritu toma posesión total del cuerpo. Y a un jaibaná no le sirve eso. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a terminar loco, va a terminar por ahí hablando incoherencias. No sirve. Y muchas veces llega hasta la misma muerte. O sea que en esa convivencia usted era consciente de lo que estaba realizando. Hay momentos de razonar, de pensar, de qué es lo que se está haciendo, o simplemente es que está impulsado a realizar eso por el mismo espíritu. En el transcurso de mi niñez no era tan agresivo este ser. Entonces, él lo que me hablaba todo era por medio de sueños. En los sueños él lo guiaba, era como mi tutor. Entonces, como yo en mi niñez uno de niño, uno no tiene ese anhelo de que cuando ya uno es adulto, que quiero dinero, que quiero conocer lugares o que quiero muchas cosas que anhela el ser humano. Uno de niño simplemente es juego, querer andar, conocer, tener amistades y jugar balón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en el transcurrir de todo este proceso, él lo que quiere es que uno aprenda a convivir conforme a él, como él quiere. Entonces el querer hacer eso, de cierta forma, yo no perdía mi noción de niñez. Cuando ya fui adulto, en cierta época sí tomaba posesión él, o cuando yo se lo permitía. Entonces, unas veces sí, unas veces no, él era controlado o me controlaba a mí.
O sea que iba tomando como esa directriz de su propósito. Sí, señor. Lo que se empinaba a hacer, lo que creía que iba a hacer, que desde luego pues no es nada bueno, sino todo hacia lo malo. Sí, señor. ¿Había alguna profundidad más en ello? ¿Algo más que digamos usted viera? ¿O simplemente digamos poco a poco se iban abriendo los espacios y ya usted se iba familiarizando y de todas maneras venía a ser como que lo iba a manipular? Esto es un proceso que el diablo y sus artimañas tiene con cada ser humano. Yo digo que él hace como un guión, un libreto de cada ser humano. ¿Y qué es lo que él quiere? Quiere que si él no puede matarte o destruirte una vez, ¿y qué es lo que quiere? Que tú desagrades a Dios. Y para poder entrar a ese desagrado a Dios, él te hace como un guión, te lleva desde niño hasta viejo. Pero entonces, durante el transcurso de tu vivir, él te lleva por caminos que no son buenos. Y te enseña a vivir de la forma fácil. Y la forma fácil es robar, mentir, hacer daño y llegar y traerte contigo mismo a los que más puedas. Ese es el plan del diablo. Entonces, ¿qué es lo que él quería siempre? De que yo caminara por ciertas vías donde todo me fuera fácil y donde yo todo lo tuviera gracias a él. ¿Para qué? Para estar siempre endeudado con él. Entonces, él siempre quiso de que yo me fuera por el camino que él siempre me estaba guiando. Y en ese caminar di en muchos lugares. Claro. Y desde luego, pues, busca expander el radio de acción a lo malo. Desde luego que entonces por eso creo que usted se desplazó de esos lugares para la ciudad de Medellín. Y allí, aparte, digamos, del propósito que había en alinearse con ese espíritu en lo malo, ¿qué hacía usted? ¿Qué estudiaba? ¿Qué trabajaba? Estando ya más o menos en la edad de 13 años, ya el diablo había hecho sus artimañas. Nuestro padre nos abandona para ir a conformar un hogar aparte. Mi madre, a pesar de que era conocedora, pero no tenía esos atributos que de pronto yo tenía en el momento. Entonces ella sí le tocaba trabajar. Ella era conocedora también, pero no metida de lleno, porque esas son personas que se escogen. Me toca a mí como me miro yo mismo a la edad de 13 años, yo ya era muy maduro porque me tocó una vida dura. Y tomo la decisión de irme para Medellín, pero no tanto porque yo lo tomé, sino porque el mismo espíritu me dijo que si me iba para otro lado, él me iba a dar lo que yo quisiera. Pero si tomaba la decisión de apartarme de mi madre, de mi hogar, que era lo que él quería, tomar el control de mi vida. Se supone que la acción del mal tenga una mayor expansión. Debido a eso es que se relata que usted tomó la decisión de desplazarse hacia la ciudad de Medellín, ¿no? Yo después de estar pues allá en mi pueblo, en mi etnia, el diablo dice que tengo que desplazarme. ¿Cómo? Me toca abandonar el hogar. Y me dice que si hago esto me va a dar más poder. Y me dice, vamos para Medellín. Aquella persona que tú conociste te va a ayudar allá en Medellín. Yo llego a Medellín y me doy a mis anchas. Allá es donde el diablo me empieza ya a hablar de otra forma, me empieza a mostrar otros caminos. Inclusive me dio un libro para poder yo hacer de mis artimañas aún más efectivas. Logro pasar a la universidad por medio de estas artimañas. Claro. Porque yo llegué a Medellín, pero yo llegué a terminar el colegio. Yo terminé y cuando termino el colegio decido entrar a la universidad, pero yo sabía que no era fácil. Entonces yo dije, bueno, ¿yo cómo hago para pasar a la universidad? Claro. Entonces el diablo me dice, pues fácil. Como una conversación ahí de convivencia, ¿no? Embriáguese, dróguese, vaya sin dormir, presenta la prueba, que yo el resto me encargo yo. Claro. Tal cual lo hice. Ya después, cuando iban a dar las respuestas de quiénes pasaron y quiénes no, me fue uno de los mejores. Entonces logro entrar a la universidad
Al entrar a la universidad, llego a una casa estudiantil que está situada ahí mismo en Medellín y empiezo a vivir ahí. En este lugar ya es donde conozco hoy día a mi esposa y empieza ese proceso que es cuando yo digo que Dios ya puso los ojos en mí. Claro. Entonces, ya llevamos un año de noviazgo más o menos con mi esposa y ella queda en embarazo de mi persona. Al quedar en embarazo, la familia le quita todos los apoyos y todas las ayudas. Claro, estaba en descarriada. Sí, ella estaba descarriada. Por eso también digo yo que yo estaba pues normal y tranquilo porque nunca me mostró No había oposición. signos o hubiera algo. Por eso yo digo de que aquel que no tiene a Cristo Ujú. es presa del diablo. Entonces, al venirse el mundo prácticamente a mi esposa, ella que decide buscar de Dios. A buscar de Dios otra vez. Sí, señor. Al buscar de Dios, pues llega a la iglesia del movimiento y me imagino que se convirtió nuevamente, se arrepintió y empezó ella a ir a la iglesia, pero ella me motivaba y me trataba como a animar, pero en ningún momento quise ir a la iglesia. ¿Por qué motivo y razón? Porque yo era muy tremendo. Inclusive fui instrumento para destrucción de algunos hogares y inclusive ir a hacer daño a otras iglesias que no eran del movimiento. Ajá. Entonces, un día mi esposa se propuso y me imagino que las oraciones tienen poder. Tienen efecto. Logró convencerme porque me dijo, estoy aquí en la iglesia, venga a recogerme. Yo venía del trabajo, estaba ya un poquito cansado, sin embargo dije, voy por ella. Y llego allá y a la iglesia, allá en Boston, Medellín, de la iglesia Estamos del ahí movimiento. ministrando. Sí, señor, que el pastor era en esa época el pastor de la iglesia, ahí en Boston. Entonces, no la encontré en la entrada Ujú. y escucho la bulla allá dentro de la oración, del clamor. Y yo dije, en ese momento me llené de ira. Claro. Yo dije, hasta aquí le llegó la venidera de esta mujer aquí a este lugar. Voy a entrar y voy a hacer daño. Entré y estaban en cadena de oración. Ese era un martes, me acuerdo. Y el pastor estaba dirigiendo. Ujú. Me acuerdo de que el pastor me hizo seña de que pasara y yo dije, aquí fue. Venga, venga, venga. Aquí fue, dije yo, paso, me meto en la cadena de oración y empezaron a clamar. El pastor estaba dirigiendo, entonces, que por los hogares, estaban clamando por los hogares, bueno. Y el pastor tiene pues la costumbre de imponer las manos. Ministrar. Entonces, imposición de él manos. ministraba, el pastor ministraba, entonces, ¿qué hice yo? Y yo dije, apenas llegué, le pego un grito, lo asusto y si puedo, lo aporreo. Santo Dios. Dije yo, dentro de mí, lógicamente. Inmediatamente, pastor, el demonio, el espíritu que estaba dentro de mí se activó. Pero entonces había algo muy diferente que nunca lo había sentido. Algo ahí no era normal, porque empecé a entrar en desespero. Empecé a entrar de que me tenía que salir de ahí a como fuera. Pero yo con las ganas, yo, no, es que yo no me puedo salir. Yo tengo que evitar de que mi mujer siga viniendo a este lugar. Me pudo más la ira. Cuando ya el pastor me iba a ministrar a mí, sentí que me fueran agarrado de pies, manos, de todo el cuerpo, como si me fueran inmovilizado. Y no podía mover ni un dedo. Empezando de que ya no podía tampoco ni respirar. Sentía como si me fueran puesto un bulto de 100 kilos encima que no me dejaba mover. El desespero me dio ganas de gritar, pero no lo hice. Yo no sabía si gritar, si correr, no podía hacer nada, inmovilizado totalmente. El pastor ya me ministra y me pregunta que si le gustaría hacer la oración de fe, que si quería. Y yo del desespero dije que sí, porque no sabía cómo. Dije, me agarraron, me tienen aquí, yo no sé para dónde correr. Y yo dije sí, entonces el pastor inmediatamente hicimos la oración. Cuando yo dije amén, la última frase, que es cuando uno dice amén, acepto, inmediatamente es como si me fueran liberado de ese bulto, como si me fueran quitado esa carga, ese desespero, toda esa ira. Yo abro mis ojos
me encuentro arrodillado y llorando, cosa que así no hacía mucho tiempo. Nunca había experimentado eso. Sí, y fue una sensación, una paz. Es algo sobrenatural, eso es algo que se tiene que vivir para poder uno decir. Y puedo decir que fui libre. Fui libre a partir de ese momento, fui lleno de Dios. Me acuerdo de que allí había una cadenita en su cuello que era como la representación suya, ¿no? Que es lo que en la etnia llaman como la cédula, o sea, el día que se quitan eso es como quitarse la identidad, ¿no? Yo andaba siempre con mis ataduras. Claro. Yo andaba con manillas, cadenas, manitos, pulseras, todo. Yo andaba con mis contras, con todo, supuestamente para mi protección. Y cada uno de esos tenía su fin. Entonces, el momento de que yo me arrepiento, una de esas cadenas, la que se suponía que me iba a cubrir cuando el momento de que yo estuviera en riesgo de muerte, Claro. se revienta. Entonces, cuando se revienta, yo pues en el momento no caí en cuenta. Ya cuando abro mis ojos, miro, y yo miro al suelo y yo miro esta cadena y yo digo, pero ¿por qué se reventó? Si eso se tiene que reventar es cuando voy a morir. Claro. Y yo ahorita puedo decir, pues yo sí morí. Para el mundo, para el pecado, Morí para para lo el malo, mundo. Amén, pastor, así es. Y nací nuevamente. para Dios. Amén. Y ya no tenía ni necesidad de ponerme cadenas, manillas, anillos, no. Ahora tengo a quien me protege y es más poderoso. Por eso yo me metí más, pastor, porque miré que el mejor negocio es estar con Dios. O sea, que ahí es donde concluimos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está Sí, en el Señor. mundo. Qué bendición. Es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, el poder tener a Cristo en mi vida, el poder haber conocido a Él, me cambió totalmente el destino que me tenía trazado el diablo. Ahora estoy en las manos de Dios, mi destino lo traza Dios, y mientras yo siga firme y caminando con Él, sé que el final va a ser al lado de Él. Qué bueno. Qué bendición. Aquí podemos dar con la conclusión a partes con respecto a todo eso, porque cuánta gente estará atada a demonios, a espíritus, Sí, a la pastor. brujería, a la hechicería, al ocultismo, pero miramos por experiencia propia que eso supuestamente, entre comillas, trae solución, trae gozo, trae felicidad, y es totalmente contrario, porque una de las cosas que al relato suyo podemos mirar es que el enemigo es muy mentiroso. Le hacía Amén. ver que aunque había un infierno y es conocedor del infierno, como que allá no le iba a tocar a usted pasar mucha prueba. No, es que una de las promesas del diablo cuando uno le sirve es que el día que uno muera va a tener un ladito al lado de él y que no vas a ser atormentado y que no vas a pasar necesidades, ni vas a tener sed ni hambre, solo gozo. Que antes vas a atormentar a otros. Eso es una falacia, es una mentira grande que el diablo le mete a muchos que en este momento están engañados, que creen que el día que mueran, sí van para el infierno, pero que no van a ser atormentados. Ajá, Es una gran mentira. la gran mentira. Bueno, pues damos gratitud a Dios porque solo Dios puede hacer estas obras. Y damos gloria a Dios por una obra como la del Movimiento Misionero Mundial, donde nuestro propósito aquí no es la imagen del hombre, es dejar que la imagen del Dios del cielo, a través de un evangelio que podemos ver ahí, que no es religión sino poder Amén, para pastor. transformación y regeneración, se puede dar en todo aquel que venga al conocimiento de Cristo. Amén, pastor. Entonces invitamos, ¿no?, a través de este testimonio de que muchas vidas pues vengan a conocer al Señor, que se ubiquen, que miren que sí es una realidad el cielo, sí es Amén. una gran realidad el infierno, sí hay Dios, sí hay Amén. diablo, pero que desde luego pues la inclinación siempre debe ser hacia Dios. Prontamente tendremos otro testimonio como este, Amén, pastor. pero queremos es que se difunda, que llegue a muchas vidas y que Dios les bendiga en gran manera a todos los que nos oyen y sobre todo a todos los que nos ven.